Estamos esperando que llegue un poco más de personas y arrancamos. Buenas noches, profe. Diego Agudelo. Sí, pues esperemos un momentito que vaya llegando más gente y que una arranca. Listo, ya somos 16, ok, ya somos la mitad más uno. Ya hay quórum para arrancar. Bueno, entonces la idea de hoy es que quiero como aclarar dudas como que he percibido con los trabajos. Algunos de los compañeros me mandaron dudas y yo creo que la mayoría de dudas que me mandaron creo que son las mismas que yo he percibido, entonces la idea es aclararlas. Pero antes de eso, quiero comentarles lo de las fechas del segundo parcial, que yo no las tenía claras y esta semana ya las dijeron. Bueno, del segundo corte. El segundo corte es entre el 27 y el 2. En el caso de nosotros, recuerden que vamos a hacer una especie de taller, igual que el corte pasado. Entonces las preguntas las pongo en el QDIS desde la próxima semana y me lo entregarían en horarios de clase a la siguiente. O sea, me lo entregarían, pongo las preguntas el 22 y me lo entregarían el 29. Otra cosa, creo que no vamos a hacer más ejercicios, vamos a parar ahí con los ejercicios. Primero quiero que queden claros como ciertos elementos y la paramos ahí con los ejercicios. Les quiero mostrar unas cositas. Bueno, quedó claro lo de la entrega. No, profe. O sea, pongo las preguntas, las pongo la próxima semana. Sí. Es un taller y el taller me lo entregan el 29. Ah, ok. O sea, la próxima, a ver, dentro de 8 días es 22, o sea que quedaría para entregarlo hasta dentro de 15, pues haciendo la cuenta desde hoy. Sí. Ah, ok, pero listo. pongo las preguntas desde el 22. Ah, ok, sí. Para realizar cuatro preguntas. Van a ser también muy parecidas a las del primer parcial. Bueno. Y continuamos en parejas. Yo creo que ese taller lo hago entre 3, 4 personas. Ok. Bueno, listo. Otra cosa que les quiero comentar. Profe, qué pena, ¿de qué están hablando? Es que se me fue el sonido, qué pena. Es la fecha como del ejercicio de segundo corte, que va a ser un taller. Pongo las preguntas a partir de la otra semana, el 22 las pongo y es para entregar el 29 durante horario de clase. En grupos de 3, 4 personas. Listo, profe. Listo, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces, ahí mirando las preguntas o algunas dudas que me comentaron, les quiero mostrar, por yo les comparto mi pantalla. Toda la pantalla. Buenas noches, profe. Buenas noches. Listo. Hola, profe. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo están? Bueno, entonces lo primero que les quiero mostrar, pero que está compartiendo. ¿Ya lo están viendo mi pantalla o no? Sí, profe. Ok, profe. Este es el acuerdo de aula que teníamos. Vamos a pegarnos al acuerdo de aula. Entonces, en el acuerdo de aula, como ven, teníamos 2 ejercicios, un control de lectura, un taller, pues son ejercicios igual que en la primera. En la primera hicimos 2 ejercicios antes del que más valía. Entonces ya tenemos los 2 ejercicios realizados. Y aquí vamos a hacer como está tal cual. Un examen que no va a ser examen, que va a ser también igual un taller de una semana antes y unas exposiciones. Las exposiciones quieren decir que me quedarían solo 2 clases magistrales, o sea, 2 clases para mí con tema. Lo que necesito es que, por ejemplo, ustedes me manden un listado con los grupos que hay con los trabajos. Las exposiciones son cortas sobre las metodologías que tienen hasta ahora, cortas de 10, 15 minutos. La idea es programar 3, 4 exposiciones por clase y a partir del segundo corte, eso es a partir del segundo corte, o sea, a partir de la semana 11.
y que cada clase sean esas exposiciones. No es necesario que entren todos, solamente las personas que exponen. Entonces la calificación sería mitad exposiciones y mitad el taller final, que es como estaba el acuerdo de aula inicialmente firmado. Profe, o sea que las exposiciones son a partir de qué fecha y cómo irían distribuidos. Pues los grupos los distribuimos nosotros, pero las fechas y cómo, No, en qué las orden. fechas necesito que me envíen como el listado de los grupos para ver cuántos son y para asignar fechas a cada grupo por clase. Y empezarían a partir de la semana 11. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. A partir de la semana 11, que sería la semana del 4 al 8 de mayo. Pero primero necesito mirar cómo están, o sea, cuántos grupos son para poder como asignar fechas. Profe, disculpe, ¿de cuántos grupos? O sea, somos 30. No sé cuántos grupos habrán, deben de ser por ahí 15. ¿Dice que grupos de No, cuántos? ¿De 4? Deben ser para el 15. Si son 15, Creo son yo. día 2. Entonces, parejas. Si son 15, seríamos día 2, profe, porque somos 30 más o menos. Sí, no hay problema. Pero primero necesito saber más o menos cuántos son, porque hay personas que están trabajando individual. Entonces, Ok, pero hablamos de la exposición según el proyecto que estamos llevando. Sí, la idea es que la exposición es exponer la metodología en 10, 15 minutos. La idea es que se pueda hacer a través de mí el día que le toque, o si hay una persona que no puede reunirse, me la envía por YouTube, o la comparte por YouTube. La idea es que esas exposiciones solo están presentes las personas que exponen ese día. Listo, profe, O sea, entendido. profe, que cada uno o cada pareja expone la metodología que le corresponde según su proyecto. Sí. Ok. Profe, es que como Sí. yo entré tarde, pues acabo de entrar, ¿me puedes repetir, porfa, el trabajo que están hablando? Que es el trabajo del segundo corte, como estaba planeado en el acuerdo inicial, en el acuerdo de aula, como ven. Sí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Entonces, pilla, donde dice tercer corte, teníamos programados un examen que lo vamos a hacer también como un taller y unas exposiciones, cada uno vale el 15 y el 15. No más ejercicios, no vamos a hacer más ejercicios. Y la auto y la COE. Entonces las exposiciones necesito que me envíen como el listado de los grupos que hay para yo programar las fechas. Las exposiciones solamente en cada clase van las personas que exponen ese día, no es necesario que entren todos. Pero van a empezar después del segundo corte. Profe, pero esas exposiciones es sobre qué? Sobre la metodología que ustedes han venido realizando. En los trabajos que tenemos. Sí. Pero entonces los grupos son los que ya estamos siempre con los trabajos. Sí, los que vienen con el trabajo. Ah, bueno, listo. Profe, a ver si le comprendí. Va a haber la exposición de lo que se ha venido, trabajando en parejas. Eso es uno. Y lo de las preguntas que usted va a poner para dentro de 8 días es otra cosa. Sí, lo de las preguntas dentro de 8 días es la calificación del segundo corte. Sí, que usted dijo que nos podíamos hacer de 3 o 4 personas. Sí, de 3, 4, no importa. Ah, listo, ya comprendí. Listo. Son los conceptos. Bueno, listo. Entonces dejo eso ahí. Igual voy a hacer cuando me manden los listados, hago como un cronograma para el tercer corte, donde queden claro como fechas y asuntos, y se los comparto. Entonces, bueno, voy a cerrar el cronograma. Otra cosa que les quiero mostrar es esto, el mapa de competencias de las materias de investigación, porque alguien me preguntó alguien me dijo que no sabía para qué era la materia. Entonces, metodología. Como ven, donde dice saber, hacer, ven que, por ejemplo, lo que se nos piden para la materia de metodología es que las personas identifiquen cuáles son los paradigmas científicos, los enfoques, cuantitativo, cualitativo. Como producto nos piden es que los estudiantes tengan capacidad de sustentar una postura epistémica, entiendan postura epistémica como una postura científica y los paradigmas científicos.
Como ven, la materia no está diseñada para entregar trabajos, pero sí para que ustedes les queden claros conceptos que están relacionados con el mundo de la investigación. Una cosa que quiero que ustedes empiecen a pensar es que las materias de investigación únicamente tienen un fin, y es la elaboración de sus proyectos de tesis. Ustedes apenas van a empezar, no piensen que ustedes ya arrancaron con eso, apenas están en la materia de anteproyecto, que es la que ustedes ven el próximo semestre, empiezan con el diseño inicial de su proyecto, de lo que va a ser la tesis, empiezan a trabajar. Obviamente lo ideal es que ustedes sigan trabajando con los proyectos que ya vienen, porque eso les va a ahorrar alguno de trabajo, pues cosas de trabajo. Pero en sexto semestre, más que todo, ustedes replantean muchas cosas de su proyecto porque diseñan lo que sería su tesis y cómo realizar su tesis. Bueno, pero queda claro esto más o menos de los componentes, lo que se pide para la materia de metodología. Sí, buenas. Profe, según lo que nos explica, a mí me queda claro. Ok, perfecto. Entonces, Profe, sí. ¿puede hablar más duro? Bueno, sí puedo. Gracias. Bueno, entonces ya respondiendo esto, los componentes de la materia, les quiero mostrar algo que yo no he hecho porque alguien me reclamó. Y no es que yo no lo haga, sino que no... Una cosa que quiero que todos los trabajos que yo les manden siempre vayan a esta ruta. Entonces, vayan a esta ruta, revisar, presionan control de cambios y le dan aquí todas las revisiones. Si no le dan esto, les va a aparecer como si el trabajo no tuviera nada, y si le aplican aquí van a salir como los comentarios que yo hago. Entonces, esto, algo que yo no lo había hecho, pero no lo he hecho porque yo lo hago en clase, porque uno por uno me queda muy difícil. Este es el primer taller que hicimos de parcial. Este es un trabajo que sacó 5. Entonces quiero mostrarles el trabajo para que de pronto los que no saben por qué fue la razón de la nota, bueno, les sugiero que vuelvan a mirar y le aprieten control de cambios, pero vamos a mirar un trabajo pues que sacó 5 porque algunos sacaron 5 y otros no, 3 algo. Igual creo que a todos, ninguno perdió este ejercicio. La última pregunta, por ejemplo, ¿cómo se piensa la objetividad desde lo cualitativo y lo cuantitativo? Fue como la pregunta que en este caso, por ejemplo, es esta persona, que creo que es Valentina, ¿quiénes son? Valentina, Mariana y Diego. Ellos fueron los únicos que contestaron bien esta pregunta. Entonces, es la razón, por ejemplo, que ellos tuvieron 5. Entonces, ¿cómo se piensa la objetividad desde lo cualitativo y lo cuantitativo? Pues la objetividad desde lo cualitativo no existe, no se piensa. Desde lo cuantitativo sí se piensa la objetividad. Entonces, esta era como la pregunta que era como la cascarita y pocos la respondieron bien. No recuerdo si ellos fueron los únicos, me parece que sí. Yo también. Ah, ok. Entonces, pero ¿cuánto le puso usted? 5. Ah, ok. Entonces, bueno. Pero, como ven, aquí yo, por ejemplo, marco cositas que son, por ejemplo, yo les marqué todo esto que no tiene tildes, hay que poner tildes. Eso no implica que yo ponga más o menos calificación, pero lo marco. Bueno, entonces, ¿en qué consisten los paradigmas de investigación y cuáles son? Pues aquí me explicaron, el paradigma significa un modelo ejemplo relacionado a la forma de ver la realidad de diferentes maneras. Bueno, empirismo lógico, teoría interpretativa, teoría crítica, está bien. Por ejemplo, aquí les puse que esto está bien, que acá al final les puse que estaba bien la primera, que haría falta ampliar un poco la primera, pero que estaba bien. ¿Cuáles son las características de la investigación cualitativa? Me parece que eso les quedó muy bien. Y la última, ¿cómo se piensa? Entonces, no sé si quieren, les comparto, por ejemplo, el trabajo de ellos para que ustedes como puedan comparar el ejercicio que hicieron, de pronto los que tengan dudas con el trabajo que presentaron ellos, que tiene 5. Ok. Profe, pues yo sí tenía inconformismo con la nota, pero pues no, yo la dejé así. Bueno, inconformismo ¿por qué? Pues en la última pregunta pues se la saqué bien, ¿cierto? Con el 1.25. Pero en la clase yo le pregunté, profe, ¿yo puedo citar a alguien
para la primera pregunta y usted me dijo, sí, es válido. Y usted me bajó la nota y me colocó que no era... Pero que ¿cómo no, quitó? no, O sea, me inter- respondió solo, o sea, no recuerdo no, ahorita. Sí me respondió. interpreté pues la pregunta, pero pues fue interpretada por un test. Pero recuerden que yo les sugerí, cuando puse las preguntas, les sugerí ahí en Q10, no utilicen nada de internet. Limítense a lo que estamos viendo en clase. Pasó más en el otro grupo, que por ejemplo, cuando les pregunté cuáles eran los paradigmas de investigación, hay muchos paradigmas de investigación, pero los clásicos son los tres que hemos hablado en clase. Entonces, gente me citó un montón de cosas o me habló un montón de cosas que nunca vimos en clase, que son cosas, la verdad, difíciles de entender. Entonces no le vi sentido como que me buscaran en internet un montón de cosas. Igual si quiere, me envía el caso particular y yo vuelvo y lo reviso, no hay ningún problema. Ah, bueno, profe, pues la verdad no, démoslo así, ya... Yo en este momento no recuerdo. No Sino recuerdo. que en la clase le pregunté y pues me pareció raro, y yo no, pues allá que dejémoslo así, O sea, la idea pero... es que si ustedes citan, todo quede bien citado, pero no recuerdo el caso. Y mirar, o sea, tengo que recordar y mirar puntualmente cuál se trata para mirar qué fue lo que pasó. O sea, la cosa es que como esas actividades a través de internet, porque se me hace como, es más difícil reunirse con las personas, pero si me pueden enviar la cosa, mostrarme cuál es el elemento y pues lo reconsideramos. Si listo, profe. Dale. si ven, También quería sí, hacer una observación, profe. sí. Pues normalmente hablo por mí. Yo no soy de las personas que se queda con la información que usted solamente sube. Normalmente exploro, normalmente busco. Sí, Y pero digamos, sí, usted colocó ahí, pero usted también fue claro en la clase y dijo que valía, pues, o sea, investigar, no había problema. la sugerencia de no utilizar, por lo menos para contestar talleres, nada de internet, que se van a sobrecargar de información. Entonces, por ejemplo, hay un problema ahorita que no hay claridad sobre qué son los paradigmas, que es algo a lo que vamos a explicar. Entonces, mucha gente, sin tener muy claro todavía esto, se fueron y buscaron y me pusieron 10. Entonces, pues, por ahora, o sea, no es que esté mal, pero háganlo más como algo personal. Por ahora yo les sugiero, es sugerencia, limitémonos a lo que estamos viendo en la clase. Es una sugerencia, ¿no? Pues obviamente está muy bien que ustedes estén informando y que estén buscando cosas, pero la idea es que no se sobrecarguen de información sin todavía tener muy claro como conceptos que son básicos. Bueno, no sé, pero bueno, me pueden enviar el examen y lo revisamos, yo no tengo ningún inconveniente con eso, o sea, no, siempre se puede dar marcha atrás a algo. Bueno, entonces, bueno, vamos a mirar, dicho esto, vamos a mirar esas cosas. Que la idea de hoy es que por lo menos nos alcance a quedar claro de qué se tratan los paradigmas y su relación con los enfoques y las técnicas de investigación. Parece que aquí está pasando algo. Ok. ¿Están viendo esta diapositiva? Pues no, hay algo que no me deja. No, profe, ahí lo que vemos es una que dice reglas, no sé si, pero diapositiva no es. Es que algo está pasando. ¿Qué pasó acá? Se bloqueó esta cosa. Pero les voy a dejar de compartir la pantalla un momento. A ver qué está pasando. Ahora se dio por bloquearse esto. Espérenme un momento. Vamos a ver qué está pasando.
se me bloqueó el Word. Bueno, entonces lo voy a hacer así. Profe, Si ¿me alguno tiene escucha? Sí, sí lo escucho. Mira que yo ayer le mandé un correo, pues no sé si ya lo vio, pues como para que lo tenga presente, porque es que yo tengo una inasistencia, pero yo la tengo Ya la quité, justificada con... ya la Sí, quité. Pero ahí me pude decir. listo, Sí, es que hay una listo, cosa que profe. me tiene muy preocupado, es como la cantidad de correos y en orden. Hay algunos correos que yo no, que simplemente, por ejemplo, en este caso que me pidió algo muy puntual, lo hice y no respondí. Ah, bueno, Pero profe, gracias. Pero sí, sí, por ejemplo, en ese caso, revisen, es que en serio que me llegan una cantidad de correos que ya para mí es todo un reto. Por ejemplo, antes de ser todo un reto responderlos, ahorita se me multiplicaron los correos y se me hace muy difícil. Bueno, esta cosa se me bloqueó vamos a darle al F4 a ver si se me bloqueó no quiere dejar. Ah, ya sé por qué. Listo, listo, ya quedó. Bueno, ahorita los voy a mostrar toda la pantalla. Ya les voy a volver a compartir esto. Compartir. Ok, ahí tienen ya la diapositiva, ¿no? Sí, Sí, profe, estaba la que Sí, dice profe, reglas. ya. Ah, bueno, ya cambió. Ok, listo. Esta es la diapositiva de la primera clase. Todos la tienen, yo la puse ahí igual en Q10 la primera clase. Entonces, vamos a ver esto, paradigmas. Ok. Cuando... Me lo puso desde el primero. Paradigmas. Ok, bueno. Cuando hablamos de paradigmas, básicamente estamos hablando de una postura filosófica. ¿Qué quiero decir con postura filosófica? Pues es una forma de entender la realidad. Como es una forma de entender la realidad, también es una forma de cómo estudiar esa realidad. Entonces, incluye como unos procedimientos y unas reglas de cómo estudiar esa realidad. Entonces, ya les dije, es una postura filosófica. Los paradigmas tienen unos enfoques, tienen unos métodos, tienen unas reglas. Básicamente, los clásicos, hay muchos más, pero los paradigmas clásicos son estos tres. El empirismo lógico, que es el positivismo, la teoría interpretativa y la teoría crítica. Entonces, vamos a aclarar cada uno. Empirismo lógico. El empirismo lógico es el positivismo, son los padres del positivismo. ¿Qué quiere decir eso? Que todo es cuantitativo. O sea, ellos son los que, por ejemplo, se inventaron esto de traer números y traer estadística para estudiar fenómenos donde hay personas. Entonces, todo lo que sea cuantitativo tiene que ir aquí, desde la postura clásica. Aquí no podríamos pensar en meter nada que sea de lo cualitativo, no, aquí lo que se busca es medir, todo tiene que ir medible, todo se formula a través de números, de leyes. Y teoría interpretativa, es lo contrario, aquí incluimos todos los elementos cualitativos. Aquí lo que se busca es pensar, pues que, recuerden lo que yo les decía, una de las características de la investigación cualitativa es que no se cree que la realidad sea única, sino que la realidad hay muchas, y que las realidades son básicamente la forma en que las personas interpretan el mundo. Entonces, para estudiar la realidad, lo que se tiene que estudiar son las personas y estudiar cómo las personas interpretan eso. Entonces no se cree, por eso no se cree en objetividad, por eso no se utilizan números, no se cuantifica, no se mide nada. Entonces aquí es para que ustedes le vayan viendo como el hilo conductor. Si su investigación es cuantitativa, ustedes se tienen que ir por el empirismo lógico, el positivismo. Si es cualitativa, se tienen que ir por la teoría interpretativa. Y el último, que no recuerdo si aquí hay casos de teoría crítica, no sé si algunos lo han hecho. La teoría crítica puede ser aplicar tanto cualitativa como cuantitativa, ellos no se preocupan tanto por eso, pero es un paradigma que es muy político. Profe, qué Sí, pena interrumpirlo. Sí, Lo dime. que pasa es que mi compañera Valen dice que si porfa la acepta para poder entrar. Ah, ok, es que como estoy viendo, Sí, qué pena, profe. no estoy viendo la pantalla, listo. Ok. Traten de entrar con el correo de la universidad, porque si no me toca a mí darles autorización. En cambio, con el correo de la universidad entran en automático.
Pero bueno, volvamos, que me perdí donde ya. Espérate. Yo, por ejemplo, yo trato de que pocos trabajos en la universidad se vayan por la teoría crítica. No es porque sea un mal paradigma, al contrario, es uno que a mí me gusta mucho, sino que es muy político. Como ven, está ligado a las ideas del marxismo. ¿Qué busca la teoría crítica? Generar cambios, pero no es cualquier cambio, no es, por ejemplo, generar un cambio en una empresa. Ellos buscan es generar cambios sociales, buscan que las condiciones en que viven las personas se mejoren, por decirlo así, o sea, que buscan como condiciones de igualdad a través de la ciencia. Entonces, aquí vamos a ver las características de cada uno, no los voy a decir más largo, pero quiero que tengan en claro, si su investigación es cuantitativa, pertenece a esto, al empirismo lógico, al positivismo. ¿Qué buscan a través? Explicar, controlar, dominar, verificar. Todo es a través de números. Como les decía, ellos buscan siempre generar como datos que sean más o menos universales, que se puedan volver a replicar. Se piensa en una investigación objetiva, una investigación imparcial. ¿Claro, sí? Claro. A ver, ¿qué dicen? Profe, entonces es que me perdí un poquito. Este empirismo lógico sería para la cuantitativa, todo es cuantitativo. Todo lo que tenga números es de ahí. Profe, disculpe, la investigación que tenemos con Julián, la de nosotros, es mixta. ¿Nos recomienda la teoría crítica teniendo en cuenta que es un tema político? Yo a casi nadie le recomiendo, o sea, recuerden, todo lo que se dice en materias de investigación, o por lo menos lo que digo yo, son recomendaciones. Ok. La decisión final siempre de aplicar algo es de ustedes. Todo es valioso siempre y cuando ustedes tengan la capacidad de justificar y sustentar las razones de por qué. Porque yo no recomiendo teoría crítica, porque me parece que les puede generar problemas a futuro. Porque como es una cosa muy política y muy ligada con las ideas de izquierda, o sea, con las reivindicaciones sociales, con transformaciones sociales, de pronto algún profesor o algún jurado de ustedes no está de acuerdo simplemente porque no le gusta esto y eso les puede llegar a generar un problema. Pero pues si ustedes tienen la capacidad de defender la postura de ustedes, sería lo ideal, pero es decisión. Ahorita vamos a mirar los enfoques y la relación con estos. Pero bueno, más o menos, claro, la sugerencia mía es que traten de, yo sugiero mucho que no hayan investigaciones ni desde el paradigma de la teoría crítica, ni investigaciones mixtas. Ahorita les digo porque creo que no es mejor. ¿Por qué no hacer investigaciones mixtas en pregrado? Ahorita les doy mis razones, pero si ustedes lo quieren dejar así, no hay ningún problema. Bueno, profe, una pregunta. Sí, cuenta. Pues digamos así como lo que pregunta Diego. Resulta que en el trabajo del semestre pasado, mi trabajo estaba guiado a una teoría, a un enfoque cualitativo, ¿cierto? Pero el profesor digamos que nos enseñó esa asignatura, que fue el de investigación, me sugirió que debería ser mixta. Y ahí me tocó pasar todo el trabajo que yo había hecho durante los 3 semestres y cambiarlo a la mixta. De estar cualitativa me tocó que pasarla a la mixta. Entonces cuando yo le subí el mapa conceptual, pues yo le coloqué que estaba enfocado en el tema mixto. Sí, usted me colocó la corrección, pero sin embargo el trabajo que le mandé en Word se lo coloqué en mixto y pues le agregué, digamos, un estudio de una persona de investigación donde sugiere pues que la herramienta que se debe utilizar. ¿Cuál es el trabajo? Yo no me acuerdo, porque es el de teoría del color. No, señor, es de las ciencias de barrio. Ok, no recuerdo. Ahorita tengo que mirar el caso puntualmente, pero hay una cosa que tienen que tener en claro, que si ustedes dicen que, por ejemplo, su trabajo es mixto, porque, por ejemplo, ahorita que estoy revisando metodologías en anteproyectos, muchos me dicen que son trabajos mixtos, pero al decir que son trabajos mixtos, quieren decir que ustedes van a investigar utilizando tanto herramientas cualitativas y cuantitativas. Entonces muchos dicen que es mixto, pero solamente me ponen una encuesta.
¿Y dónde quedó lo cualitativo? Entonces, si ustedes planean una investigación mixta, tienen que utilizar los dos enfoques de investigación. Por ejemplo, hay un muchacho de anteproyecto que me está haciendo un muy buen trabajo, está planeando para su tesis un proyecto mixto que me parece que está muy bueno. Entonces, él planea hacer unas encuestas con la población que ha desertado de la universidad. Y la información obtenida de esas encuestas las quiere contrastar con unas entrevistas semiestructuradas que le va a hacer a los directivos de la universidad. Entonces, ahí ven, hay dos técnicas de investigación, una mixta y una cuantitativa y una cualitativa, y va a contrastar esos datos. Si ustedes dicen que es mixto, tienen que dejar claro que van a utilizar elementos de lo cualitativo y lo cuantitativo. Es correcto, profe. Por ejemplo, el trabajo mío es una entrevista, ¿cierto? Porque en el enfoque mixto, usted puede ser más cualitativo que cuantitativo. Sí, más cualitativo que cuantitativo, sí. Exacto. Entonces, por ejemplo, en el lado cualitativo yo utilicé la entrevista. En el lado cuantitativo, pues el profesor, porque eso fue a la mano del profesor, interpretamos la entrevista, me tocó que interpretar las entrevistas que yo hice en modo de una encuesta. Entonces todo mi trabajo está relacionado en eso. Okay, no. Ahorita vemos, vamos avanzando, les voy a dar como explicaciones para poder ir viendo como los temas. Pero la idea es que, porque no recuerdo los temas, o sea, no recuerdo puntualmente de los trabajos que he leído. La idea es que si ustedes, por ejemplo, plantean que van a hacer una entrevista desde lo cualitativo, el análisis de esa entrevista desde lo cualitativo también es un análisis cualitativo, no un análisis numérico, que es diferente. Yo, por ejemplo, les aconsejo, son consejos, son recomendaciones para evitar complicaciones de ustedes a futuro. Trabajen solo desde lo cualitativo o lo cuantitativo, no se vayan por lo mixto que les puede llegar a complicar la vida a futuro en la realización de su tesis, en la sustentación de su tesis. Son recomendaciones, no es que les estoy diciendo que lo hagan así. Profe. Sí, cuénteme. Profe, cualitativo y cuantitativo dijo. Perdón, hay dos hablándome, ¿no? Sí, no, atiende primero a Wendy, ya tengo la pregunta. Bueno. Que como recomendación el trabajo es mejor cuantitativo y cualitativo. Eso no, bueno, sí, alguno de los dos. Es una recomendación que les doy. O trabajen dependiendo la población que ustedes tengan, desde lo cuantitativo o lo cualitativo. ¿Qué es lo aconsejable? Si sus grupos son muy pequeños, trabajen con lo cualitativo. Si sus grupos son pequeños. El enfoque cualitativo se utiliza únicamente cuando uno tiene la posibilidad de estar en contacto con todas las personas que están ahí, o con toda la población. Si yo tengo una población de 3.000 personas, el enfoque cualitativo no me sirve, porque nunca voy a tener contacto con todas las 3.000 personas. Así yo no entreviste a todo el mundo, yo tengo la posibilidad de pasar tiempo con las personas con las que voy a aplicar el enfoque cualitativo. Cuando la población es muy grande y yo no tengo la posibilidad de verlos a todos, pues trabajo con lo cuantitativo a través de unas muestras. Está bien plantear lo mixto, pero recuerde que tiene implicaciones de que si ustedes utilizan los dos, si utilizan entrevistas cualitativas, tienen que analizarlas como entrevistas cualitativas, tienen que registrarse como entrevistas cualitativas. No sé si más o menos quedó claro. O sea, profe, que lo que usted quiere decir es que si yo utilizo una herramienta mixta, pues acá, sí, y yo utilizo la cualitativa, quiere decir que el análisis interpretativo como cualitativo no es viable. No sé si es viable. O sea, lo que les estoy diciendo es, si van a utilizar una herramienta mixta, tienen que tener tanto cuantitativo como cualitativo. Y los análisis que se le dan, por ejemplo, si ustedes hacen una entrevista, tienen que hacer una entrevista cualitativa y realizar un análisis cualitativo que es diferente. No se registra a través de números. Y pues unas encuestas que sí sería registrada a través de números y contrastan eso. No sé si más o menos ahí quedó claro. Para eso, sí, profe. Con eso voy yo. Sí. Tengo una duda con eso. Pues tengo también una inquietud. Resulta que en el mapa conceptual yo le coloqué en enfoque que era mixto. El proyecto mío
de pronto como para que lo recuerdes y cuando lo revisaba, es de la programación neurolingüística y psicología del color. Una teoría un estudio psicológico, ¿cierto? Que es la del color, ¿cierto? Y pues yo le coloqué mixto porque a pesar de aplicar una técnica cuantitativa que era la encuesta, habían preguntas que estaban modificadas con el fin de a tener una proyección de la gente. Y pues la técnica proyectiva es un método cualitativo, solo que lo utilicé integrado en la encuesta. Eso fue lo que yo tuve con la asesoría en el proyecto de grado del semestre pasado. Y en el trabajo está escrito, entonces usted me corrigió que era más bien cuantitativo solamente porque utilicé encuesta. Pero en el trabajo me colocó otra vez. No recuerdo, por ejemplo, que me hablara de técnicas proyectivas, solamente me habló de encuestas. Bueno, no recuerdo. No, de la encuesta. Pero las dos teorías, ¿cierto? La psicología del color y la programación neurolingüística, pues la programación neurolingüística tiene ya un estudio, esa sí puede ser más numérica, pero la psicología al ser una teoría la tendría que proyectar más. Pero mire, una cosa, es que hay una confusión. Estamos hablando de elementos metodológicos. Sus elementos de teoría van en la parte teórica. ¿Para qué sirve la teoría? Bueno, para contrastar lo que uno obtiene en la información empírica, contrastarla con teoría, pero ni una tiene que ver con la otra. Usted puede utilizar cualquier teoría, pero sus implicaciones metodológicas son diferentes. Entonces, usted puede seguir trabajando con la misma teoría y plantear un estudio que puede ser cualitativo o cuantitativo sin ningún problema. Exacto, pues, sino que la inquietud mía es porque usted en el mapa me dijo que no era mixto, sino cuantitativo. Sí, y en el trabajo último que encontré, lo cambié cuantitativo y me dijo que mixto. Entonces ahí como bueno, me voy para mixto, me meto en cuantitativo solamente, porque pues para mí es una inquietud muy grande al manejar dos ramas diferentes, ¿cierto? Yo les sugiero, lo que acabo de decir, les sugiero, ubíquense en una sola, no se compliquen, a futuro. Eso, recuerden que hasta ahorita ustedes están planeando lo que va a ser el trabajo a futuro de tesis. Piensen, por ejemplo, muchos de ustedes les va a tocar ampliar muestras, porque un trabajo pues, de tesis no se hace con 10 encuestas, no se hace con una sola entrevista. Entonces piensen a futuro las implicaciones que eso tiene. En octavo semestre, ¿cuánto tiempo van a ir para recolectar información, para analizar? Entonces vayan pensando estas cosas metodológicas, no para ahorita, para qué implicaciones va a tener. Si tengo el tiempo, por ejemplo, de realizar unas 10, 12 entrevistas y unas 200 encuestas, no sé, como preguntas que se las doy abiertas para que ustedes vayan pensando. Son recomendaciones. Listo, ustedes lo digan. Igual hay cosas puntuales de los trabajos que no me acuerdo en este momento. Sé que, por ejemplo, en el caso tuyo, lo que yo entendí del trabajo es que usted me lo estaba planteando que era mixto porque utilizaba unas teorías, porque no recuerdo haber leído de lo de las técnicas proyectivas. Igual, mi sugerencia, por ejemplo, si usted va a utilizar técnicas proyectivas, que los desvincule. No, es que bueno, si los va a utilizar, los desvincule. Por un lado la encuesta y por un lado las técnicas proyectivas, para hacer análisis separado a futuro, si lo quiere dejar mixto. No plantee técnicas proyectivas dentro de una encuesta, porque las dos tienen un tratamiento diferente. Ok, listo, pero sí. Una pregunta. Sí, en la lectura que usted nos colocó a leer, eso de métodos y técnicas de investigación, en la parte de la cuantitativa había una parte donde decía que se podían tomar aspectos que son cualitativos como para el análisis y todo eso. Para el análisis. Mire, en lo que yo les decía ahorita, en todos los elementos sí, por eso. Ustedes... Pero no se convertiría en mixto. Yo creería que sí. La cosa es que en el asunto metodológico, como lo han visto, casi todas las personas, casi no hay como concordancia entre todos los autores. Cada quien dice como cosas diferentes a veces. En el fondo todo es lo mismo, por eso les digo, en el asunto metodológico lo más importante es que ustedes tengan la capacidad de sustentar los elementos. Si usted me pregunta a mí, si usted se ubica desde lo cuantitativo, sus análisis tienen que ser cuantitativos, o sea, a través de datos numéricos.
Si usted se ubica desde lo cualitativo, sus análisis tienen que ser pues un asunto de análisis de interpretación. Así lo veo yo. No sé si ustedes, por ejemplo, consideran que, no sé, un análisis cualitativo les sirva para interpretar números. Pero pues eso lo considerarán ustedes ya cuando empiecen a realizar sus trabajos. Bueno, hay una cosa que quiero que les quede como claro, que es la relación de los paradigmas, para ir terminando, porque ya veo que ya se nos va a ir el tiempo, la relación de los paradigmas con los enfoques. Entonces, retomando, recuerden, todo lo que sea positivista, empirismo lógico es cuantitativo. Todo lo que sea teoría interpretativa es cualitativo. Entonces, características de los enfoques. Esa es la primera diapositiva de la primera clase. Enfoques de investigación, cualitativo y el cuantitativo. Cada uno tiene unas herramientas. Recuerden, cuantitativo, ¿qué buscamos? Medir, cuantificar. Hay unas dudas que tanto en este grupo como en el de por la mañana, que me están formulando cuantitativo y me ponen encuestas. ¿Por qué la encuesta no puede ser un método cualitativo? ¿Alguien se le ocurre? Porque no está dentro de las características. Los cualitativos tratan de definir las personas, cómo se comportan, las conductas, más no los clasifican. Es más numérico, o sea, por la cantidad. Una encuesta es una medición. Finalmente, ¿cómo se presentan los resultados de una encuesta? A través de unos números, unas gráficas. 35% de las personas encuestadas manifestaron que el blanco es el color favorito. Bueno, es un ejemplo. Por eso la encuesta no funciona como herramienta cualitativa. Como les digo, si ustedes, por ejemplo, buscan en internet, seguramente se van a encontrar una persona que pueda llegar a decir, sí, la encuesta cualitativa. Para mí eso no existe. ¿Qué les digo yo? No planteen una encuesta como lo cualitativo, porque seguramente ustedes llegan a décimo semestre, a décimo, a sustentar sus tesis, y lo primero que les van a decir es, una encuesta no puede ser cualitativa. Entonces ahí se les va a caer un proyecto. Yo les doy recomendaciones pensando cómo va a ser la sustentación, cómo va a ser la relación de sus tesis. Si alguien que lo quiere dejar así, pues no hay ningún problema. ¿Una encuesta no puede ser qué? Cualitativa. Cualitativa. Bueno, gracias. Entonces, para que vean, vayan siguiendo el hilo. Si yo soy de lo cuantitativo, mi proyecto es positivista, es empírico-analítico, pues de este paradigma. Y las herramientas, los métodos que voy a utilizar tienen que ser relacionados con mediciones que me permitan cuantificar. Profe, perdón. Sí. Una encuesta se dice que no puede ser cualitativa, y esas encuestas cuando preguntan, digamos, la satisfacción sobre algo, que dicen muy satisfecho, poco satisfecho, ¿eso qué sería? Pero finalmente, así sea encuesta de preguntas abiertas, ¿usted cómo hace el análisis? ¿Cómo describe ese análisis? ¿Cómo lo grafica? Usted finalmente, todo lo que hace una encuesta, usted grafica y los resultados los presenta a través de unos gráficos con porcentajes, más allá del tipo de encuesta que usted realice. La finalidad de la encuesta es una medición, por eso se hace a través de unas muestras, en algunos casos. Ok, o sea, no necesariamente tienen que ser números. La pregunta, o cómo, no necesariamente tiene las opciones de respuesta. Sí, no necesariamente. Hay muchos tipos de encuestas. Por ejemplo, hay encuestas de preguntas abiertas, donde usted antes diseñó como unas especies de indicadores para mirar en qué indicador puede incluir la encuesta. Por ejemplo, hay observación cuantitativa y hay observación cualitativa. La observación cualitativa, por ejemplo, usted quiere registrar los gustos de una persona hacia marcas de café. Usted se sienta todo el día enfrente del stand donde está el café a mirar qué escogen las personas a la hora de elegir café. La cualitativa usted lo registra siempre con palabras, va registrando en un cuaderno con palabras. La observación cuantitativa, pues usted lleva una tabla, por ejemplo, una opción es llevar una tabla de valores diciendo, bueno, del 1 al 3 son los productos light, las personas, cierta cantidad de personas escogieron los productos. Del 6 al 7, productos económicos. Bueno, no sé si quedó más o menos claro. Una todo lo registra a través de números y los análisis son numéricos. La otra va más a interpretación de la situación.
Profe, entonces si nosotros tenemos una entrevista, nosotros hicimos una entrevista, sería cuantitativa. La entrevista Perdón, puede- cualitativa. hay entrevista cualitativa y entrevista cuantitativa. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? El análisis. Lo Ah, mismo, la entrevista cuantitativa, por lo regular se recomienda que sea una entrevista estructurada, o sea, de preguntas así ya bien hechas, un formulario bien hecho, así que el entrevistador no se salga de ahí. ¿Qué se busca? Lo mismo, a través de unas determinadas mediciones que usted diseñó previamente, que puede ser unas tablas, encajar esas respuestas dentro de esos códigos o esas variables que usted ya diseñó. Pero todo el análisis es un análisis numérico. O sea que la entrevista cualitativa es con preguntas estructuradas, ya. No, la cuantitativa se supone que debe ser más estructurada. Ah, ya, listo. La cualitativa se sugiere que en las preguntas, o sea, que siempre haya un margen para que las personas puedan contestar más cosas. Ya. Se recomienda que sean, no es que no se pueda hacer una entrevista estructurada en cualitativo, sí se puede, pero se recomienda que las personas se puedan salir de ahí. O sea, que las preguntas sean como abiertas, que se pueda... Sí, en cualitativo sí, siempre te preguntas abiertas. Ah, bueno, listo, profe, gracias. Porque lo que queremos es escuchar a las personas. Bueno. Gracias. Pues a ver, si tengo todavía 10 minuticos. Entonces, cuantitativo, buscamos medir. Entonces, utilizamos herramientas que nos permitan medir. Todas las herramientas relacionadas con números. Cualitativos, no buscamos medir nada porque recuerden que partimos de que la realidad es una interpretación de las personas y queremos interpretar cómo ven el mundo esas personas. Para eso, ¿qué se necesita? Pasar mucho tiempo con ellas y hablar con ellas. Aquí, en lo cualitativo, no es necesario hacer muestreos, porque se supone que uno está en contacto con casi todas las personas del grupo. Por eso lo ideal es utilizar lo cualitativo para grupos muy pequeños y utilizar lo cuantitativo cuando esos grupos nos superan, cuando las poblaciones son muy grandes. En lo cuantitativo sí buscamos medir, en lo cualitativo no medimos nada. ¿Más o menos quedó claro eso? Sí, profe. Sí. Ok. Sí, señor. Una cosa que quiero comentarles antes de que se nos acabe la clase. Están viendo, este es los cursos de metodología. La presentación que les estoy mostrando es la de la clase 1. Debe ser lo primero que encuentran en el Q10. También, pues no sé si se resolvieron algunas dudas, si quedaron muchos vacíos, retomamos otra vez la próxima clase para dar aclaraciones. Pero sería bueno que vuelvan y miren la diapositiva de la clase 3. La clase 9, tengo un video. El video es diseño de investigación cuantitativa. No, es cualitativa. La clase 9 es cualitativa y la clase 11, que la metí aquí en la clase 10, es cualitativa. Esos dos videos ya están en YouTube. Como hacen parte de la clase de la próxima semana, no se los compartí de una vez, pero si alguien los quiere ver, pues ahí ya están. Lo que les quiero preguntar es, no sé cómo para la próxima clase, porque en la próxima clase hay un video sobre diseño de investigación cualitativa, cualitativa, sí, perdón. Entonces no sé si dejo abierto la sesión y las personas que tengan dudas entran, o volvemos a hacer una sesión para aclarar dudas como esta, para retomar elementos que ya hemos visto y para aclararlos. Profe, yo tengo una duda. Las asesorías, por ejemplo, que ya continúan en el siguiente hora, ¿sería por este mismo Meet o usted tira otro enlace diferente? Ustedes lo hacemos acá, no hay problema. Como quieran, como se sienten más a gusto. Porque, por ejemplo, todo lo que se ha hecho hasta ahora, a mí me está quedando mucho más claro que al principio, la verdad. O sea, he comprendido mucho. Incluso me dio como la idea de cambiar el enfoque de la investigación, porque nosotros lo habíamos colocado primero cualitativo. Usted nos dijo que era cuantitativo porque habíamos hecho una una encuesta, pero con lo que acaba de explicar, yo veo que la podemos dejar cualitativa, pero con esa encuesta volverla una entrevista. Sí, pues sí. Y semiestructurada. Entonces, bueno, creo que voy comprendiendo mucho más todo el asunto, el encaje.
los que tengan tiempo y se quieran quedar, sigo explicando, estoy en este momento en horario de asesoría, si quiere, nos quedamos, seguimos, por mí no hay problema. Los que quieran quedar. Profe. Sí, cuéntame. Profe, pues yo tengo más que una pregunta, pedirle un favor. Nosotros tenemos un trabajo que es para entregar el día de hoy, ¿cierto? Y ya también sé que usted nos abrió esa fecha. Usted puede hacernos el favor, bueno, puede hacerme el favor de darnos un día más, porque digamos, ¿pero qué trabajo es? El que dice el documento del contenido de mapa conceptual. Ese trabajo está para la otra semana entregar, no recuerda que quedó así, porque no recuerda que yo amplié la fecha. Pero ahí no está ampliada. En el Q10 está hasta hoy, profe. Okay. Ahorita lo modifico. Recuerden que yo amplié la fecha porque había unos que no me habían entregado el contexto, entonces les dije a los del contexto. No. Le dije a los del contexto que no me habían entregado el cuadro que hasta esta Semana Santa. Ok, no, lo amplío hasta mañana, por mí no hay problema, por los que necesiten. Ah, bueno, eres muy amable, profesor. Ok, o si no lo amplío, lo envío, me lo envían al correo. Ok. Profe, para apoyar a la compañera, lo que pasa es que con lo que dices ahora hay que hacer unos cambios. Yo lo tenía casi listo, pero me va a tocar cambiar. Mire, una cosa que le quería, no se preocupen por los ejercicios, los ejercicios todos tienen una misma calificación. ¿De qué se tratan los ejercicios? Ya tener material que pueda leer y dar recomendaciones. No es necesario que me los vuelvan a enviar, no es necesario yo hago mis observaciones, doy las recomendaciones y ustedes ya deciden si las toman en cuenta para sus trabajos a futuro o no. Entonces no se preocupen, así como están bien. Miren las recomendaciones que les hago y miren si se ajustan o si consideran los cambios o no. O sea, profe, que, pues, a ver si no me perdí. Usted en el Q10 montó otra, pues, ese documento contenido de mapa conceptual. Sí. Si yo ya le envié mi mapa conceptual y usted ya me hizo las correcciones, yo no se lo tengo que volver a montar. No tengo que volverme a enviar. Ah, eso es solamente para la gente que dentro de en la semana antepasada no lo montó. Sí, que no lo ha montado, pero no Pero, profe, yo creo que ahí la compañera no sé si está equivocada, porque una cosa es el mapa conceptual solito. Sí, solito. Y el de hoy era con el contenido de cada punto, o sea, explicarlo, por qué razón tomó la decisión, esto y lo otro. Si usted la vez pasada subió el del mapa con la explicación y él ya le hizo las correcciones, me imagino que ya no habrá necesidad de volverla a subir. Pero creo que lo que le entendí a la compañera es que no lo ha podido mandar. Sí, yo ya le envié, pero lo del mapa conceptual y usted me le hizo unas correcciones, pero está entonces eso es lo que dice Fabi, que hay que mandar un documento explicando, desgranando más ese mapa conceptual. Sí, me lo puede enviar mañana, no hay problema. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, cuénteme. Por ejemplo, yo había realizado todo el trabajo, pues luego sí, con el proyecto de grado, pues digamos el proyecto de grado, anteproyecto, yo ya había realizado las entrevistas, yo ya, o sea, todo ya está hecho, ¿cierto? Pues porque así no lo exigió, pues en el semestre que yo estudié, que fue en el cuarto, que fue hace un año. Lo que me decía el profesor en ese momento, me dijo, usted ya lo hizo con las 12 tiendas que usted tiene en el barrio, ¿cierto? Ahora, más adelante, usted lo tiene que proyectar a 2 quebradas. ¿Eso es lógico o...? Porque, por ejemplo, ese ejercicio con las 12 tiendas es un ejercicio exploratorio, pero usted esas 12 no le va a dar para presentar una tesis para graduarse. Obviamente usted lo que va a hacer a partir de sexto semestre en la materia anteproyecto es diseñar cómo puede ampliar eso para que sea un documento que le dé para su grado. O sea que, pero como usted decía ahora, profe, si yo voy a escoger el enfoque cualitativo, que es la entrevista semiestructurada, pues la idea es escoger un grupo pequeño. Pero sí, si yo ya hice ese grupo pequeño, que eran 12 tiendas, y le hice las entrevistas, ya todo está subido, ya está todo interpretado. Hay unas cosas que ustedes tienen que estar conscientes. Que la mayoría de ejercicios que han realizado hasta ahora son ejercicios, no han terminado una investigación.
Porque si ustedes llegan a octavo semestre con una entrevista, o por lo menos ustedes llegan a mi materia anteproyecto diciéndome que ustedes ya investigaron todos, pues yo les voy a decir que empiecen un tema nuevo. ¿Qué sentido tiene? Es que a eso es lo que yo he ido con todos los profesores, o sea, y es algo que lo que yo me he quejado mucho, porque si yo estoy con usted, con el profesor de investigación, ¿cierto?, del método científico, pues la idea es que mi trabajo llegaría hasta este momento donde estoy con usted, donde yo voy a empezar a enfocar todo mi trabajo en el tema, en el método que yo voy a utilizar, si es cualitativo o si es cuantitativo, y así desarrollar mi proyecto, ¿cierto? Y culminarlo en el sexto. Ya cuando llegue al séptimo y el octavo, pues ya comienzo a implementar las técnicas, pero todo se hizo como al revés. No, eso es lo que yo no he podido entender. La universidad está tratando de homogeneizar o sea, hay una propuesta de homogeneizar todas las materias de anteproyecto, pero eso, para evitar eso que se está dando. Pero eso empezó a partir de este semestre. Yo entiendo que las quejas son que les toca cosas diferentes con todos los profesores, y es lo que se está tratando de evitar. Por lo menos así lo he planteado yo. ¿Ustedes han visto clases con Leo? Nosotros sí. Con Leonardo, bueno, entonces por lo menos yo que estoy muy en contacto con Leonardo, que Leonardo es como, no es el responsable de investigación, pero es el que diseña como las cosas. Entonces con Leo yo estoy como muy tratando de hablar para tener como los mismos criterios a la hora de evaluar y lo que se está pidiendo. Entonces hubo unos cambios, unos rediseños en las materias de investigación. Lo que antes se pedía es que los estudiantes por cada ciclo propedéutico elaboraran un proyecto, un anteproyecto y un proyecto para poder terminar con el proceso propedéutico. Y ahorita no se quiere eso. Lo que se quiere es que, por ejemplo, en fundamentos ven principios de investigación, formulan la pregunta. En trabajo de grado formulan una especie de marco teórico. En metodología se volvió una materia teórica para que haya claridad sobre los elementos que componen la metodología. En anteproyecto se diseña el anteproyecto de tesis. Es correcto. Así debería de trabajarse todo. Pues ahorita está trabajando así. Sí, profe, perdón. Sí, lo que pasa es que lo que dice William es verdad, porque es que en la primera materia uno llegaba y hacía una especie de mini proyecto, ya luego en la segunda materia nos lo hacían cambiar completamente, y en la tercera, y entonces está uno cambiando y cambiando el trabajo. Eso se eliminó, pero pues a ustedes eso van a ver los estudiantes relativamente nuevos. La cosa es que tienen que estar conscientes es que lo que ustedes han realizado hasta ahora, obviamente la idea es continuar con esos proyectos que ya vienen realizando, porque eso les va a facilitar cosas. Pero esos proyectos no les van a dar para terminar una tesis de grado. Entonces, lo que ustedes tienen que pensar es, bueno, amplío incluyo más objetivos, amplío mis muestras, porque finalmente lo que se busca en el proyecto, la universidad busca proyectos de investigación aplicada, de investigación de mercados, o proyectos de, ¿cómo se llama?, de emprendimiento. Los tres son válidos para graduarse. Profe, le habla Sergio. Yo le acabo de enviar un correo. Si tiene oportunidad, lo revisa, porfa. Ok. Por favor. Ok. Bueno, dudas puntuales sobre como los elementos de la clase, como del tema de cualitativo, cuantitativo, herramientas. Profe, disculpe, ¿le podemos hacer preguntas de los proyectos directamente? Sí, profe. Por favor. Ok, entonces... La cosa es que bueno, sí, pero sí, cuénteme. No, es que, profe, cuénteme, a ver. Sí, no, pero sí, cuénteme cuál es la duda. Es que aquí, para ir buscando como poder abrir el proyecto y verlo. Ok, profe, mire, nosotros con Julián García tenemos un proyecto desde el primer semestre, que es un estudio, una investigación de mercado sobre los parámetros para la elección de los concejales en la ciudad de Pereira. Pero he tenido desde el primer semestre, lo mismo pues que han manifestado los compañeros, me ha tocado cambiar. De hecho, apenas hasta ahora he entendido entonces los enfoques cualitativo y cuantitativo, y pues con la explicación que da hoy también. Cuando le envié el mapa conceptual, cuando le enviamos el mapa conceptual, usted nos dijo que
Dos cosas. Si es mixto, necesita de técnicas cualitativas y cuantitativas y solo está la encuesta. Lo explicó también ahorita. Lo otro, en metodología, traten de buscar un método que se ajuste. Puede ser el estudio de casos. Funciona muy bien para la investigación, para investigaciones mixtas. Mi duda es la siguiente, o bueno, o nos puede recomendar. Con lo que usted ha dicho hoy, me quiero como enfocar más hacia lo cualitativo, porque pues la ciudad es grande para hacer el estudio, al hacer la encuesta, pues tendría que ser muy grande y tendría que ser cuantitativa, para no hacerla mixta, sino cualitativa. ¿Con cuántas personas tendría que hablar para diseñar una entrevista que más o menos dé lo que se requiere? No sé si me entiende. Vea, sí, más o menos, pero ¿cuál es su pregunta de investigación, por ejemplo? Mi pregunta de investigación, ¿se me lo permite un segundito, profe? Sí, sí. Si quiere algún compañero vaya preguntando mientras yo abro aquí completamente. Por ejemplo, a mí se me ocurriría, sin conocer muy bien su proyecto, es que, por ejemplo, usted aproveche los momentos de elecciones, no sé cuándo es la próxima elección. Lo que pasa es que, de hecho, profe, lo hice para las elecciones anteriores, que fueron en octubre. O sea, lo vine desarrollando, lo hicimos para octubre. Porque Entonces, a través de esos momentos usted puede, por ejemplo, hablar con una población que va a ir a algo de votación. Recuerde que en lo cualitativo no hay una forma exacta de determinar como una muestra de la población. Usted utiliza las muestras que considere necesarias. Lo que yo le sugiero para un trabajo de tesis, hacer si lo que va a utilizar son entrevistas, pues escoger qué tipo de entrevistas. Por ejemplo, no sé si cuando vean los videos de diseño de investigación cualitativa cuantitativa, hay una que se llama la etnografía. Que la etnografía es básicamente como estar inmerso en los grupos, hacer observación y entrevistas. Entonces, si usted, por ejemplo, puede hacer etnografía en 2 sedes, por ejemplo, de campañas, o en las sedes de las campañas más representativas, de los liberales, los conservadores, los de la U, el Centro Democrático, ir a observar ahí, entrevistar personas afiliadas al partido, es una buena manera, y pues no sé cuántas entrevistas serían suficientes las que ustedes consideren. Pero me parecería como un buen mecanismo utilizar los momentos electorales. Pero precisamente, como ya pasaron esos momentos electorales y estamos como en época fría, pero también es interesante hacerlo precisamente no en ese momento en caliente, sino pues porque, no sé, la investigación se da porque la gente desconoce en su gran mayoría cuáles son las funciones realmente de los concejales. Entonces de ahí nació como la idea. Y la formulación del problema es el siguiente: ¿bajo qué parámetros motivacionales eligen a los concejales los habitantes de la ciudad de Pereira? Ahora que la pregunta es muy buena. O trate como de segmentar la cosa como por estratos, o enfocarse únicamente en uno, porque obviamente los parámetros yo creo que van a ser diferentes para una persona de estrato 1 a una persona de estrato 6. Lo podría segmentar por ahí y enfocarse en uno, o agarrar como personas, como de a 2, 3 personas pertenecientes a cada estrato, como para tener más o menos una idea. Pero en el enfoque cualitativo, esa era la idea que estaba pensando ahorita, cualitativo, porque es vivencial, o sea, estar con ellos, hablar con ellos y tener un poco más de espacio y con una cantidad de estratos. Porque yo lo veo, es que usted está buscando como que elementos muy desde lo emocional que influyen en el momento de votación, creo. Sí, señor. Y pues para registrar eso, pues hay que hablar con las personas. Sí, señor. Ok, muchas gracias, profe. Ok. Profe. Bueno, nosotros también tenemos una preguntita sobre el trabajo de nosotros. Bueno, el trabajo de nosotros consta de... nosotros pensamos hacerle como la mejora al marketing digital de una empresa, de la empresa de mi compañero. Entonces la pregunta es como que, ¿cuál sería la mejora adecuada del marketing digital en la empresa de Sorpresa? De Sorpresa es una empresa de sorpresas, o sea, de desayunos sorpresas y esas cosas. Básicamente nosotros lo estamos haciendo por medio de la entrevista. La entrevista la estamos haciendo a la administradora de la empresa, que es la mujer pues, de mi compañero. Pero entonces allá con la clase de hoy me surgió una duda. En la entrevista
nosotros podemos preguntar, por ejemplo, como estamos hablando del marketing digital, vamos a enfocarnos en las redes sociales, obviamente, Facebook, Twitter, todo eso. Podemos preguntar cuántas publicaciones hacen, cuántos comentarios tienen, cada cuánto publican, es que ahí ya estaríamos hablando de números. Ok, aquí hay una cosa, no importa que las respuestas digan números, pero hay una cosa que tienen que, de los elementos de marketing, que yo creo que para usted desarrollar una investigación relacionada con mejoras de marketing, usted tiene que hablar con más personas que aparte de la dueña. Entonces yo creo que, por ejemplo, solo entrevistar a la dueña, si usted quiere desarrollar algo relacionado con el marketing, no creo que le vaya a dar. Perdón, no, sí. Ahora, de hecho, la entrevista es a la dueña y se le haría también como una especie de encuesta a los seguidores de las páginas. Ah, bueno, ahí por ahí. Hay Pero unas entonces sería mixto. hay herramientas, tanto de lo cualitativo y cuantitativo, que permiten llevar como registros de enfocarse en hacer investigación en redes sociales, por ejemplo. Y se puede aplicar tanto lo cualitativo y lo cuantitativo. La cosa es que ustedes tienen que, recuerden que hay una cosa que ustedes tienen que tener en clara, que por ejemplo ustedes más o menos en octavo semestre se les asigna un tutor, una persona que se va a encargar de solucionarles las dudas. Entonces con el tutor van a encontrar como recomendaciones qué metodologías van a hacer. Pero la sugerencia es que ustedes vayan buscando y por ustedes mismos ir buscando como qué herramientas se me acomoda para realizar estudios digitales, por ejemplo, para levantar datos de páginas web, de Facebook. Por ejemplo, en cualitativo hay una que se llama la etnometodología. En cuantitativa va a haber formas, por ejemplo, de encuestas online, pero la cosa es que usted tiene que pensar cuál se le acomodaría más. Yo, la verdad, creo que podría ser mixta o lo veo más cuantitativo. Sí, pero entonces ahí ya está porque eso también en el mapa nos dijo que era cualitativo. Bueno, de pronto puede ser porque no lo habíamos puesto en contexto del trabajo. Sí, es que yo estoy planteando, o sea, yo digo las cosas que veo de ahí. Obviamente para dar una opinión todo tengo que conocer preguntas, investigación, objetivos, cómo plantean el problema. Es que lo mejor sería como hacer las asesorías, como enseñándole el trabajo, que usted pudiera ver y como evaluar que lo que... Por ahora yo les hago sugerencias con base en lo que ustedes me muestran, qué podrían llegar a hacer. O sea, eso aquí no lo van a aplicar, pero es cosas que ustedes tienen que ir tomando en cuenta y ir pensando de una vez que ahorita que están en quinto semestre para decisiones a futuro relacionadas con el tema de tesis de ustedes. Sí, claro, es que esa es la idea, o sea, aprovechar esta materia para llevar el proyecto bien encaminado, no vaya a ser que lleguemos ya a la hora del proyecto y resulte que no, que toca cambiar medio trabajo, no, esa no es la idea. Entonces por ejemplo, sí, yo no pertenezco a mercadeo, yo pertenezco a este semestre a administración. Entonces, este semestre que me asignaron materias de metodología, lo primero que me dijo Patricia, la que es la directora de comunicación, de administración, me dijo, mire, es muy importante que los muchachos tengan claro la diferencia entre enfoques para evitarnos cosas que se han presentado, que llegan los muchachos a décimo semestre con proyectos diciendo que son cualitativos y vamos a hacer encuestas. Pasa, llegan. Entonces, este es el momento como que, esta materia es el momento como que ustedes tomen las decisiones. Voy a hacer una materia cuantitativa, cualitativa. La persona con la que estoy trabajando a lo mejor no me entiendo y puede haber problemas, entonces mejor trabajar solo, o a lo mejor este tema no me da. O sea, ese es el momento ideal para ustedes realizar los cambios y ahorrarse como problemas en el futuro. Sí, profe, ¿hay alguna posibilidad, perdón, la última preguntita ya, ¿hay alguna posibilidad de hacer como una asesoría en el que le podamos mostrar el trabajo y todo? Claro, como para... yo tengo unos horarios de asesorías, son miércoles en este horario, de 7 a 9, viernes después de las 8. Sí, pero que fuera como enfocados al trabajo, ¿sí me entiendes? O sea, como que seamos solo nosotros. Sí, se puede. Usted me busca en alguno de esos horarios con su trabajo, pues nos sentamos a hablar sobre su trabajo puntualmente. ¿Me repite los horarios, por favor? Miércoles de 7 a 9 y viernes después de las 8. Yo no tengo ningún problema, por ejemplo, los otros días en las noches no puedo, porque estoy con los otros grupos, pero si usted me busca un lunes después de las 10, lo atiendo. Si me busca un martes a las 5 o 4 de la tarde, lo atiendo, no tengo problema, por lo menos ahorita que no estoy encerrado, ahorita en cuarentena no tengo problema. Perfecto, profe. Ok. Andrés, profe. Sí, cuénteme. John Jairo. Sí.
Una preguntita sobre el trabajo que estamos haciendo es sobre los autores de apoyo. Es que esa parte, pues yo desconectó. Es que ya son las 7:13, profe. No, pues es que ya no. Estamos en asesorías. Estamos en asesorías. Estamos en asesorías. Sí, claro, estamos en asesorías. Ya los que fueron es porque no necesitaba. Profe, ya tiene el trabajo listo. Sí, yo tengo una duda muy similar a la de Álvaro. O sea, nosotros también estamos con el enfoque inicialmente cuantitativo, ¿sí? Obviamente en la calificación que usted nos dijo, porque presentamos la herramienta como encuesta, pues nos dijo que no iba, o sea, que no podíamos ponerla de esa forma, que ahí sería cuantitativa, ¿cierto? Sí. Y que si colocábamos mixta, pues tenía que ser de una forma que abarcáramos o tuviéramos mucho conocimiento de ciertos temas para poderlas llevar a cabo. Nosotros podemos voltear esa encuesta a una entrevista con esas mismas preguntas de forma semiestructurada. Pero, las preguntas de nosotros son muy dadas a conocer pensamientos de un producto. El proyecto de nosotros está basado en un producto inicialmente para el salón de nosotros. Ok, mire, se puede hacer el cambio. La cosa es que tenga presente que las preguntas en entrevista cualitativa por lo regular son preguntas abiertas, o sea, preguntas que no se respondan con un sí o con un no. Sí. Le queremos dar es posibilidad de que las personas hablen. Exacto. Buscamos entrevistas que se puede hacer entrevista estructurada, pero la recomendación es que sea semiestructurada o no estructurada. Pero si yo... A que el lector pueda, igual que el entrevistador pueda responder. Claro, pero si yo la dejo solo abierta, corro también en un riesgo muy grande, y es que a la hora de hacer el análisis se me complique el asunto porque me dan extremadamente muchos conceptos o muchas opiniones. Mientras que si es semiestructurada, obviamente ellos me dan la respuesta de pronto a lo que yo estoy buscando, pero con la posibilidad de decir, mire, es bueno hacer esto, es bueno comentar aquí, es bueno que le metan este producto o que le quiten esto que está muy salado, bueno, cualquier cosa, porque ellos ya conocen el producto. Sí, no, pero está bien, como usted lo está planteando, o sea, la posibilidad de cambio hay, solamente que tenga presente pues que en cualitativo lo que buscamos es darle la voz a las personas. Obviamente hay un grado de injerencia de nosotros como entrevistadores que tanto le vamos a permitir y que tanto vamos a controlar lo que las personas respondan. Pero cualquiera se puede, la cosa es que pues usted lo justifique bien, pero obviamente puede convertir eso. También recuerden que en cualitativa las entrevistas son más o menos larguitas. No, o sea, es una entrevista, pues mínimo, creería yo, de 12, 15, 20 preguntas. Pues nosotros inicialmente tenemos solo 10, o sea, esa fue la forma de hacer la encuesta. Que con 10 podrían servir. Con 10, por ahora. Sí, por ahora. Ok, listo, profe, muchísimas gracias. Pues a nosotros si no nos ha calificado todavía el trabajo, entonces no sabemos si estamos bien o qué. Ok, igual recuerden que no es que estén bien o estén mal, lo que yo estoy... O sea, lo que yo les hago... No, pues para la recomendación. Cuando las cosas no concuerdan, cuando perfecto. Es cualitativo y ponen encuestas, y se los hago es que para tratar de que se vayan a ahorrar problemas a futuro, porque a ustedes se les puede tomar un proyecto por una cosa así. Profe, tengo una pregunta. Sí, bueno. Para el trabajo de ahorita, para el trabajo que hay que subirle al Q10 de lo del mapa, resulta que ese trabajo, yo como no tenía cómo subirlo en Word ni nada, una compañera mía se lo mandó al correo suyo. Ah, sí, vi el correo, yo le respondí a ella, pero ahorita vuelvo y lo busco y lo reviso. Ah, bueno, profe, porque es que yo ahí más o menos también especifiqué lo que hay que subir en el otro, entonces no sé cómo hacer. Ok, no lo he revisado, ahorita estaba revisando, pero ahorita veo el correo y pues le escribo a su correo, no creo, no sé.
Bueno, profe, sí, pues para mirarle, entonces ya poder subir el otro normal. Ok, o sea, usted no me ha enviado el otro. No, el otro no lo he subido. O yo subo el otro y ya usted me responde lo del otro del mapa conceptual. Sí, no hay problema. Sí, Listo. mejor que suba el otro. Sí, Listo, cuéntame, profe, gracias. En ese que hay que subir hoy es explicar por qué es cada ítem, ¿cierto? Del mapa conceptual. Sí, pasar en palabras esos elementos que pusieron en el mapa contextual. Bueno, gracias, profe. Sí. Profe, pues yo la verdad sí quisiera salirme de la duda. ¿Por qué? Porque pues estoy un poco confundido con lo que le hablaba ahorita. En el mapa conceptual yo había colocado mixto, ¿cierto? Lo de la programación neurolingüística, psicología del color. Sí, no sé si puedo compartir la pantalla como para tener la información. Sí, compártela. Profe, qué pena, era para ver si de pronto existía la posibilidad de que usted comparta esta clase, o sea, desde ahora hasta las asesorías en el grupo, en el La estoy Q10 o grabando. bueno, no sé, algo, sí, La como estoy la está grabando, a ver si no la la- comparte porque hubo unos compañeros que tuvieron dificultad para la conexión. Ok, yo la grabo y la subo a YouTube y les comparto el link. Ah, perfecto, muchas gracias. Profe, muy amable, que esté muy bien. Compañero, Bueno. hasta luego. Luego, Fabi. Profe, ese es mi Hasta luego, trabajo profe, muchas gracias. de grado. Qué pena ahí, Andrés. Profe, hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao, profe. ¿Qué es solo yo? No, todavía hay otros 8 o 7 compañeros. Pero bueno, sí, cuéntame. Ahí ya estaba viendo el trabajo, profe. Sí. ¿Sí? Listo. El trabajo consta, pues, de la programación neurolingüística y la psicología del color. La psicología del terror es una simple teoría, ¿cierto? Sí. La programación neurolingüística, pues, ha sido ya un poco más estudiada, más comprendida, ¿cierto? Desde la parte psicológica y la parte neurológica. Y, pues, yo me basé mucho en el libro de Véndele a la mente, no a la gente, de Jürgen Klarin, ¿cierto? Porque, pues, es el mejor que habla de ese tema. Entonces, la metodología como tal de la investigación era cuantitativa, pero la PNL, la programación neurolingüística, tenía un aspecto mucho más cualitativo. Entonces yo lo que quise fue como tratar de unificar las dos teorías al proyecto de grado y me dio este instrumento, ¿cierto? Lo puede observar en la pantalla o... Sí. Listo. La primera parte, pues es obviamente cuantitativo totalmente, la psicología del color no la puedo hacer cualitativa, ¿cierto? Entonces, pues yo eso lo grafiqué, de hecho todos son graficadas, pero en la parte de la pregunta de la programación neurolingüística utilicé las palabras claves de esa teoría, ¿cierto? Con el fin de mirar la respuesta, pero esa respuesta tenía un trasfondo. Entonces yo lo interpretaba como algo cualitativo, digámoslo así, no directamente. No sé si estoy equivocado, por eso asimilé mixto. Pero, ¿cuál es la pregunta que usted dice que es hace parte de la programación neurolingüística? ¿Qué elemento es? La 5. La 5, la 6, 7 y 8. Igual es cuantitativo, porque finalmente lo que le van a hacer usted ahí las personas es llenarle una casillita y usted va a medir cuántas personas dieron a una casillita o no. Sigue siendo cuantitativo. Listo, profe. Pero en el análisis, bueno, yo ya corregí el mapa conceptual, lo coloqué todo cuantitativo, ¿cierto? Como usted me dijo, que la técnica era la encuesta, luego había que colocar el tipo de encuesta, pero en el trabajo que había que subirle para hoy, que ya también lo subí, usted ya me lo corrigió, en la parte de enfoque usted me dijo que era mixto, lo va a colocar, ya como usted me lo colocó. Yo lo coloqué enfoque cuantitativo, de acuerdo a lo que usted me corrigió en el mapa, ya que la realidad de la investigación es medible y cuantificable, ¿cierto? Pero a la vez es importante conocer la percepción y la actitud que toman las personas en estudios versus la variable que afecta el comportamiento de estos. La variable, pues en este caso que afectaría serían la palabra, ¿cierto? Que fue gratis, que fue nuevo, las palabras que yo utilicé, ¿cierto?
Para ello haremos uso de una encuesta como instrumento estadístico. Sin embargo, ya que el proyecto lo integran dos teorías, es importante hacer uso de aspectos cualitativos. No sé si ahí de pronto, por esa palabra cualitativo, usted me lo colocó mixto. Sí, se lo puse mixto, pero hay una cosa. Recuerde que las técnicas, por ejemplo, si usted ahorita me está comentando de técnicas proyectivas, entonces usted recuerda, por ejemplo, las láminas que están como muy asociadas con unas pruebas que hacen como en los manicomios, que son unas láminas que usted puede... Que colocan una imagen. Se las presentan a las personas y las personas opinan lo que les sugiere esa lámina. Sí, señor. Eso es una prueba proyectiva. Entonces las pruebas proyectivas no van encaminadas en pasar un registro. Obviamente, las pruebas proyectivas tienen unos mecanismos de evaluación para saber sus respuestas hacia dónde ir a encaminarlas. Pero básicamente una prueba proyectiva es, o sea, como dice, ¿qué le proyecta a la persona que se la presenta? Entonces, por ejemplo, seleccionar determinadas fotografías y mostrárselas a una persona y mirar esas fotografías, qué le proyectan a esa persona, qué le sugieren, a eso van las pruebas proyectivas, que son muy cualitativas, y por ejemplo, muy bien. Esta pregunta, por ejemplo, cuando usted entra a un establecimiento comercial, ¿cómo le gustaría ser recibido? Eso no entraría en ese aspecto. No, eso es pues yo lo veo francamente como una encuesta, no le veo nada de proyectivo. El proyectivo, entonces lo dejo cuantitativo. Usted le está dando unas opciones a su persona que va a encuestar y él marca alguna de esas dos opciones. Listo. A pesar de que, digámoslo así, yo, ¿cómo hago? Obligo a la persona con la palabra, digámoslo así, metida, o sea, el aspecto de la programación neurolingüística. Pero pues sería un diseño de una encuesta, pues utilizando esos elementos de la programación neurolingüística, pero no le veo más allá algo así como proyectivo. Pues esta que utilicé la que hacen los psicólogos, que eso tiene muchos elementos algunos elementos son así como de generar proyecciones a las personas que están entrevistando. Entonces más o menos trate como, si el plan es generar como herramientas proyectivas, diseñar como instrumentos como relacionados con esas entrevistas de selección de personal. Por ejemplo, con imagen. Tiene muchas cosas, por ejemplo, en esas entrevistas de selección de personal, que yo la verdad pues no les creo mucho, pero pues los psicólogos les dicen que sí, le dan a uno un montón como de rellenar o completar grafiquitos, y así como usted los complete, le dicen a usted que si es bueno en algo o no es bueno. Ok. Entonces, ya con eso sería mi investigación cuantitativa totalmente. Si usted, a pesar de la crisis que yo le podría dar cualitativo con las teorías. No, pues es que recuerde, el análisis el análisis, todo lo que nosotros recolectamos a través de una herramienta, sí o sí, va y se analiza con unas teorías que utilizamos. Todos los trabajos van a ser todos los trabajos lo hacen. Sean características numéricas. Entonces, ¿qué va a definir si su trabajo es cuantitativo o cualitativo? No va a ser la teoría, va a ser el tipo de metodología que usted va a utilizar. Ok. Listo. Para que automáticamente quede solo cuantitativo, ¿cierto? Que fue lo que usted me dijo por acá. Igual, usted lo puede dejar como un elemento mixto, como una investigación mixta. Lo que yo le sugiero es que, aparte de esto que ya tiene diseñado, agregue otro instrumento donde diga qué tipo de investigación proyectiva va a hacer. O sea, que desligue los dos. Y ahí sí le quedaría una investigación mixta y me parecería que quedaría una buena investigación. O sea, que usted contraste los resultados que va a obtener a través de este instrumento con los resultados que podría obtener a través de unas pruebas proyectivas. Que eso lo podría hacer como para el otro semestre, en el anteproyecto. Sí, para el diseño de su anteproyecto, pero recuerde que el diseño del anteproyecto sí o sí usted lo va a ir a aplicar en séptimo, octavo, noveno y 10. Listo. O sea, a futuro sería bueno desglosarlo, ¿cierto? Por ahora trabajo en cuantitativo solamente. Sí, pues por ahora que lo hacen. Igual recuerde que nosotros no vamos a escribir esto. La idea era leer más o menos lo que ustedes tienen escrito para ir dándoles ideas y aclarando hacia dónde podrían llegar a enfocar sus proyectos.
Listo, profe. Entonces lo único que tengo que corregir en este aspecto es esta palabra cualitativo. Sí, porque si solamente es este instrumento no tiene nada de cualitativo. Ajá, listo. Entonces, pues según lo que yo interpreto en este otro comentario, es eso. Sí, igual pues no recuerdo, tengo que verlo, pero sí. Listo, profe. Entonces ya me desenredé un poco porque pues sí estaba confundido porque al principio empecé mixto, luego me dijo que cuantitativo, lo coloqué cuantitativo y me volví a decir mixto, entonces está un poco enredado. No, está bien. Listo, profe, muchísimas gracias. Listo. Ok. Ya, profe. Bueno, hasta luego. ¿Alguien más tiene dudas? Pero alguien me escribió ahorita de una asesoría, pues Sergio, pero Sergio se fue. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda, recomendación, pregunta? Luis, ¿quién quedó? Luis Suárez. Ah, bueno. Bueno, me voy. Hasta luego.